Quería comentarles un poco el espíritu que anima estas sesiones. Y creo, curiosamente, reflexionando sobre Rosario, pues fue una persona que siempre nos convocaba al diálogo, siempre nos convocaba a pensar, siempre nos convocaba al flujo de ideas. Y sobre esa base fue que en conversaciones con Luis Rubio, con Mariana Campeo, empezamos a darnos cuenta de que había un espacio importante para la discusión, el debate de ideas en México. A raíz de la reforma energética, a la raíz del surgimiento de este nuevo modelo energético mexicano, que abre de manera importante a México al mundo, es muy importante que también nosotros nos abramos a pensar qué es lo que está pasando en otras partes. Sobre esa base fue que en ExxonMobil pensamos que quizá una contribución que nosotros podríamos hacer en este ánimo es crear esta serie, cuya conferencia inaugural tenemos el día de hoy, El mundo de la energía. El objetivo es muy sencillo, es traer distintas perspectivas, distintas maneras de entender la energía, expertos en distintas partes del mundo, para reflexionar qué es lo que están viendo en otras partes y de misma vuelta intercambiar ideas con lo que los expertos mexicanos, con lo que la gente en México está pensando, para que también se lleven lo que está pasando y la gran transformación que está ocurriendo en México a otras partes del mundo. En este diálogo podemos encontrar muchos momentos fecundos que nos lleven a verdaderamente sacarle todas las ventajas y darle toda la posibilidad que México tiene gracias a todos estos cambios. Al fin y al cabo, la energía es posibilidad y eso es algo que, liberado como está ahora, nos permite lograr muchas cosas. Cuando estábamos pensando qué hacer en una primera sesión, pensamos que quizá lo más prudente era empezar por la región que nos es más cercana culturalmente, por la región que nos es más cercana geográficamente. Y pensamos que Latinoamérica quizá era un muy buen espacio para ese diálogo, pensando quién sería una persona ideal. No se me ocurría un mejor nombre que Lisa Visidi. Lisa Visidi, que participa en el diálogo interamericano en Washington, que ha dedicado su trabajo profesional académico a estudiar a la región de América Latina, y que creo que nos trae unas reflexiones muy interesantes, que creo que es el centro de esta discusión, y también contrastarlo con Ernesto Marcos, uno de los más distinguidos miembros del COMEXI y del Grupo de Energía del COMEXI, muy conocedor del sector en México y uno de los principales agentes de cambio. No me puedo imaginar la reforma energética en México sin las múltiples contribuciones de Ernesto. Entonces creo que tenemos un panel de lujo, con Lisa dándonos la perspectiva de toda América Latina y con Ernesto como comentarista. Sin más, vamos a lo principal. Lisa, bienvenida. El piso es suyo. Gracias. Gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación y gracias a COMEXI. Es un gusto estar aquí. Voy a hablar un poco del tema de la competitividad en el sector petrolero en Latinoamérica. Quiero hablar un poco del contexto global, lo que está pasando hoy en día, desde la caída de los precios del petróleo, un poco de las políticas energéticas de los últimos 10 años en Latinoamérica y qué ha pasado en términos de producción y de actividad de proliferación, y enfocarme al final en los cambios que estamos viendo últimamente, especialmente en Brasil y Argentina. Entonces, ¿cómo es el contexto global para la inversión en el sector de hidrocarburos? Los presupuestos de inversión están disminuyendo. Los menores precios, las compañías están viendo menores precios de break-even, que implica inversiones petroleras con techos más bajos. Los costos en todo el sector han disminuido, pero la pregunta es si esto es suficiente para permitir las inversiones necesarias. Entonces, las compañías están más selectivas sobre cuáles activos
van a perseguir, están rechazando proyectos con elevados precios de equilibrio, como los oil sands en Canadá. Las compañías están buscando ser más competitivas en los escenarios todos sus escenarios muestran que los precios van a ser más bajos por más tiempo. Los inversionistas también están usando estos benchmarks cuando ven el éxito de las compañías internacionales petroleras. Entonces, cuando los precios del petróleo estaban en $100 por barril, las compañías estaban muy enfocados en encontrar reservas, expandir sus activos en reservas, y eso resultó en gastos enormes. Ahora esto ha cambiado completamente. Los techos ahora se enfocan en hacer proyectos competitivos y encontrar nuevas tecnologías para extraer más barriles, pero a menores costos. Entonces, el precio, el break-even que están usando antes era $150 en promedio, y ahora estamos hablando de, dependiendo de la compañía, $40, $30. Los presupuestos de exploración de las compañías internacionales, los IOCs, también están reduciendo. Vemos esta tendencia de los presupuestos de exploración estaban aumentando hasta 2015, y el año pasado empezaron a bajar. Y esto es como la reacción al precio, pero hay una demora de unos años. Después de unos años, los precios de los servicios y todo empiezan a caer. Los pronósticos indican que los precios del petróleo van a crecer, pero gradualmente. Entonces, las menores inversiones eventualmente van a reducir la oferta de petróleo. Y esto ni está contando el rol que está tomando OPEP, que ahora está siendo bastante activo, y esto también está causando un alza en el precio de petróleo. Y esto, combinado con una mayor demanda que está creciendo muy rápido en el mundo, va eventualmente conducirá a mayores precios. Pero todos los pronósticos muestran que los precios no van a llegar a $100 por barril por varios años. Entonces, los pronósticos muestran que Brent, el benchmark internacional, no llega a $100 por barril hasta 2030, y WTI hasta 2035, y la canasta de OPEP hasta 2040. Y los factores que influencian, hay mucha incertidumbre sobre los precios. Los factores que pueden influir la demanda global incluyen los vehículos eléctricos, las tecnologías de vehículos autónomos, los estándares de eficiencia de combustibles en los países en desarrollo. Todos esos factores pueden afectar la pregunta que se hace, que es ¿cuándo vamos a llegar al máximo de la demanda, el peak demand? Y estos factores todos cuentan en esa pregunta. Globalmente hay muchas oportunidades en offshore, en costa afuera, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Sierra León, en diferentes partes de África, China, Australia. Entonces, esto es un recurso donde hay mucha oferta y muchas licitaciones en este momento. También mirando específicamente en Latinoamérica, van a haber muchas rondas este año y el próximo año. Entonces, hay varios en México, pero también hay muchos en Brasil, en Colombia, en Trinidad y Tobago, en Ecuador, en Argentina. Es un momento muy competitivo en este sentido. Entonces, ahora enfocando un poco más en el contexto regional de Latinoamérica. En Latinoamérica hubo una ola de nacionalismo petrolero. Esto tiene diferentes definiciones, tiene diferentes políticas, pero en general hubo una tendencia hacia el nacionalismo, que es que el Estado toma un rol más grande en el sector petrolero. Y eso contribuyó a una débil actividad perforadora
y una producción decreciente en muchos países, a pesar del récord de los precios de petróleo. Y eso es lo que quiero mostrar aquí. Entonces, en Venezuela, básicamente, pasando rápidamente por la historia, la nacionalización empezó en el 99, fue el primer país para introducir políticas energéticas nacionalistas, que incluyeron el nombramiento de gerentes y expertos técnicos basados en alianzas políticas, mayor asignación de ingresos petroleros a actividades gubernamentales, en vez de invertir en las operaciones petroleras, la ley de hidrocarburos de 2002, que básicamente dio mucho más control de los proyectos a PDVSA, una mayoría en casi todos los proyectos, y las varias compañías internacionales que no querían aceptar los nuevos términos, sus activos fueron expropiados, y luego fueron expropiados muchas compañías nacionales en servicios también. Y en Venezuela, durante el auge de los precios del petróleo, la actividad perforadora no aumentó, se mantuvo muy estancado. Y como no hubo nuevos descubrimientos, pero los viejos campos estaban en decline natural por ser maduros, finalmente la producción empezó a caer. Y eso después, cuando el precio del petróleo cayó, esa caída de producción aceleró muchísimo, y ahora está perdiendo Venezuela por lo menos 150,000 barriles diarios cada año. Entonces ahora está en menos de 2,000 millones de barriles diarios. En México también el marco regulatorio fue muy nacionalista. Pemex tuvo el control de monopolio de la producción de petróleo desde el 1938. El gobierno actuó discrecionalmente para destruir los excedentes operacionales. Habían pérdidas constantes de ingresos netos porque el control del gobierno ha sobrepasado los excedentes operacionales de Pemex. Y Pemex tuvo que entrar en duda muy grande. Entonces, igual que en Venezuela, durante la época del auge del precio del petróleo, la actividad perforadora no aumentó, se mantuvo básicamente en una tendencia de estancamiento, y parecido al caso de Venezuela, como hubo un campo, Cantarell, maduro, y no hubo nuevos descubrimientos, la producción bajó mucho. En Argentina, un caso parecido. La expansión del sector petrolero se detuvo después de la reversión de reformas del mercado con el presidente Kirchner, y los órdenes ejecutivos, muchas de las políticas económicas estatales afectaron mucho el sector energético, y también habían algunas políticas específicas para el sector hidrocarburos. Especialmente los precios domésticos de combustibles estaban debajo de los precios internacionales, las cuotas para la exportación de hidrocarburos, impuestos específicos a la exportación de petróleo, y finalmente tuvieron la expropiación de YPF de Repsol en 2012. Y en Argentina, en la mayoría del tiempo, la inversión y la producción en Argentina no reaccionó a la señal positiva de los precios desde 2002, y hubo una caída constante y acelerada de la producción durante este periodo. En Brasil, el presidente Lula, Brasil llegó un poco tarde a las políticas petroleras de nacionalismo, y fue hasta en 2007 cuando descubrieron el primer campo presal
Lula decidió que quería tomar más, quería poder tener más poder del Estado para desarrollar los campos presal. Entonces, y también quería usar el sector petrolero como un vehículo para desarrollo económico de todos los sectores domésticos. Entonces, aumentaron los requisitos del contenido local, y luego, y desde 2007, cuando descubrieron el campo presal, congelaron las rondas y básicamente no tuvieron ninguna licitación hasta este año para los campos presal, salvo un campo que licitaron en 2013. Y en 2010 pasaron una ley que dijo que Petrobras tenía que ser el único operador en todos los campos presal, y que tenía que tener por lo menos 30% de participación, y pasaron, en estos años pasaron a un sistema de contratos de concesión, a contratos de producción compartida, y la actual administración que reversó todos estos cambios, ellos estimaron que Brasil perdió 4.3 millones de barriles diarios de producción hasta el próximo año. Perdió 600 mil millones de reais en ingresos para el gobierno, y todo esto debido a la decisión de excluir 41 áreas, 41 bloques de la ronda en el año 2007. En Brasil, la perforación incrementó después de la nacionalización conforme Petrobras expandió su actividad. Pero este modelo, entonces al comienzo Petrobras sí pudo hacer todo, pero esto se convirtió en un modelo insostenible. Petrobras sigue siendo la compañía petrolera más endeudada en todo el mundo, y tuvo muchos problemas, muchas dificultades en manejar tantos proyectos. Entonces la actividad de perforación empezó a caer, la producción se quedó como estancado por varios años y empezó a aumentar, pero esto fue principalmente por actividad en campos que fueron subastados antes de la nacionalización. En Ecuador, el presidente Correa introdujo medidas para aumentar el control nacional sobre el sector, como elevados impuestos a las ganancias por encima de los niveles inicialmente acordados con las compañías, y las compañías fueron obligadas a pasar de un sistema de producción compartida a un sistema donde básicamente fueron compañías de servicio. En Ecuador la actividad perforadora permaneció estancada por varios años a pesar del aumento del precio del petróleo, pero desde el 2012 introdujeron medidas para aumentar los flujos de inversión extranjera y la perforación empezó a subir, y también porque abrieron nuevas áreas con mucho potencial. Y en Ecuador la producción no ha aumentado, pero tampoco ha caído tanto como en los otros países. Entonces, ahora estamos, yo creo que estamos entrando en una nueva época, y hay una nueva tendencia en el sector petrolero en Latinoamérica, donde se están abriendo en muchos países a la inversión privada, y yo creo que esto tiene que ver en parte es porque es una reacción a la caída de producción, pero creo que también es simplemente porque llegaron gobiernos con una diferente orientación, gobiernos que querían abrir toda la economía a la inversión privada, y entonces es parte de una estrategia para toda la economía. Entonces, creo que el caso principal es México,
donde abrieron antes de la caída del precio del petróleo, pero con un nuevo gobierno. Y hasta ahora 70 contratos de exploración y producción con compañías petroleras privadas y extranjeras se han firmado, y el gobierno dice que los que han firmado hasta ahora va a traer 59 mil millones de dólares, pero la producción sigue disminuyendo, y realmente se requiere inversiones mucho más grandes y mucha más actividad de lo que se ha hecho hasta ahora para establecer los niveles de producción y volver a los niveles que tenían en el momento con más producción en 2004. Y hay incertidumbre sobre la futura política energética debido a las elecciones, como todos saben. En Brasil pasó algo parecido. Llegó el presidente Temer con ideas de abrir la economía a la inversión privada, de disminuir el papel del Estado, que estaba muy endeudada, y entonces los cambios principales que introdujo fueron una nueva ley que dice que Petrobras puede no ser operador en todos los campos de presa, tiene la opción de no hacerlo. Y crearon un calendario con 10 rondas en los próximos años, y esto fue muy importante para dar una señal de que iban a estar abriendo áreas constantemente. Los áreas que sobraron de rondas pasados están abiertos continuamente a la inversión, no incluyendo los áreas presal. Simplificaron los requisitos del contenido local que no funcionaron porque la industria no estaba suficientemente grande, establecida para poder responder a la demanda para los servicios y los equipos. Y crearon en las últimas licitaciones, el contenido local ya no es un factor en si ganas el contrato o no, y antes era un factor importante, y el único factor es el profit oil, para determinar esto es un error, es el único, profit oil es el único factor para ganar un contrato. Y otra cosa aparte de eso es que renovaron GPetro, que es un sistema de un programa de exenciones de impuestos petroleros. Entonces, con los nuevos términos, el presal en Brasil se vuelve muy atractivo. Varias compañías petroleras en Estados Unidos me han dicho que sus prioridades son Brasil. Entonces, esto creo que realmente tiene un potencial grandísimo, y es primero porque el presal tiene un potencial único en el mundo. Los campos son muy grandes, tienen una tasa de producción altísima por pozo, casi hay muy poco riesgo de exploración, y hay muchas áreas que todavía tienen que visitar. Únicamente el 4% de la superficie marítima en Brasil ha sido otorgado. Entonces creen que hay decenas de miles de millones de barriles de reservas. Hay unas estimaciones, pero en realidad ha habido tan poca perforación que es difícil saber cuánto tienen y qué porcentaje es gas y qué es petróleo, pero se sabe que es un área con mucho potencial. Y se vio eso en las últimas rondas. Tuvieron 2 rondas en el mismo día, y 6 de 8 áreas recibieron ofertas, que es un porcentaje bastante grande. Tuvieron un récord en los bonos que ganó el Estado, y también hubo una ronda en septiembre de áreas no presal.
y las compañías ofrecieron una participación récord de profit oil, de ganancia petrolera. Y eso quiere decir, esto es el porcentaje de la producción de petróleo que las compañías ofrecen encima después de recuperar los costos. Entonces es lo que dan al Estado después de recuperar los costos. El caso más exitoso para el gobierno, digamos, fue un consorcio con Petrobras, Shell, Repsol y Sinopec de China, donde comprometieron un 80% de participación para desarrollar un área. Y si tú comparas eso con 2013, cuando Petrobras tuvo el monopolio como operador en las áreas presal, ofrecieron un profit oil de 41%. Entonces eso muestra que el nuevo modelo es mucho más competitivo, porque creó la posibilidad de tener competencia en diferentes áreas. Y el presidente Temer dice que el trabajo en las áreas otorgadas generaría alrededor de 130 mil millones de dólares en regalías y 500 mil nuevos trabajos. Entonces quieren recuperar este sector. Y el gobierno estima que 5.5 millones de barriles diarios puede ser la producción en 2027, poniendo a Brasil como uno de los mercados más importantes en Costa Afuera. Pero todavía hay algunas cosas para confirmar y arreglar. Hay un proceso muy lento de consignación de licitación ambiental. Los impuestos están todavía muy enfocados en la parte son muy altos para la parte inicial de exploración, cuando funcionaría mejor si hicieron lo que hacen en Colombia, es que dan muchos incentivos para la exploración y luego aumentan los impuestos cuando hay producción, porque ya existe la producción y el Estado puede tomar más de las ganancias. Y también existe mucha incertidumbre sobre las elecciones en Brasil. El candidato favorecido es Lula, y todo el mundo cree que él volvería al mismo sistema que tuvo antes. En Argentina, como mencioné, muchos de los problemas para el sector petrolero tenían que ver más que nada con la economía. Entonces todo lo que hicieron para mejorar la economía, como la eliminación de controles sobre el tipo de cambio, de restricciones a importaciones, eliminación de la prohibición sobre repatriación de utilidades, eso ayudó al sector petrolero. Y también hay algunas medidas específicas para el sector petrolero, como reducción de impuestos a la importación de equipos, y un acuerdo con los sindicatos, una extensión del subsidio al precio del pozo de gas, y concesiones renegociadas para la distribución y transporte de gas. Y yo creo que esto se ha visto resultados con estos cambios. El número de taladros activos aumentó, entonces esto es una señal de una respuesta a los incentivos, y hay estimaciones del gobierno de que la producción de gas en áreas no convencionales, la producción de crudo va a crecer a 560 mil barriles diarios y de gas a 85 millones de metros cúbicos para el año 2020. Y esto muestra muchos acuerdos y muchos compromisos a inversiones de diferentes compañías en Argentina que hicieron recientemente desde que llegó el gobierno Macri. En el futuro hubo elecciones de Congreso recientemente y el partido de Macri le fue súper bien, entonces
Eso lo está tomando como una señal de apoyo para sus políticas económicas y energéticas, y tiene planes para reducir algunos impuestos y para alcanzar acuerdos adicionales con los sindicatos. Y por último, Ecuador, el nuevo presidente Lenín Moreno llegó y inmediatamente cambió un poco la política que tuvo Correa, que creo que ya no es sostenible por la caída de los precios de petróleo, y están ofreciendo muchas nuevas áreas, 8 bloques en un área en enero, y luego otro área de 17 el próximo año, y entonces están tratando de abrir nuevas áreas para aumentar las reservas y la producción. Entonces creo que también es parte de la nueva tendencia de abrir a la inversión privada. Entonces esto es toda la presentación, y me encantaría responder a cualquier pregunta. Gracias. Gracias, buenas noches. Primero, un agradecimiento muy sentido a Comexi, a ExxonMobil por haberme invitado. Realmente es un privilegio que podamos comentar una presentación que a mí me parece muy oportuna, y un análisis pues excelente de lo que ha pasado, lo que está pasando en América Latina y cuáles son las implicaciones que tiene para México. Creo que viene en un momento también muy oportuno, porque nosotros también estamos preparándonos para una transición política importante, las elecciones presidenciales del año próximo, y claro, las empresas petroleras y todos los que estamos interesados en el sector petrolero vamos a vivir esa transición con la incertidumbre que suplica. Esto por encima de la incertidumbre que era creada con NAFTA, ¿verdad? A mí me parece que el documento que ha preparado el Comexi, con el liderazgo de nuestro embajador Andrés Rosenthal, realmente sigue el mismo esquema que Lisa está planteando aquí. Es un análisis de qué está pasando en los demás países latinoamericanos contra los que competimos, contra los que nuestra propuesta, nuestra oferta de oportunidades de inversión pues está compitiendo contra lo que está ofreciendo Argentina, Brasil, en fin, el mismo Bolivia. Una observación que ya le había hecho a Lisa hace un momento es que no mencionó Colombia, y Colombia pues es un ejemplo que nosotros hemos tomado muy seriamente, porque creemos que fue también una reforma exitosa. Me comentaba Lisa que lo que pasa es que no hubo en Colombia este sentimiento nacionalista, que es lo que ha digamos, marcado la evolución de los demás países latinoamericanos. Y también es cierto eso, que en el caso de Bolivia y de Argentina el nombre de la empresa petrolera es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿verdad? O sea, es nuestro porque queremos la renta económica, ¿verdad? Los gobiernos de América Latina han dependido excesivamente de los ingresos petroleros. Pero en fin, yo creo que la presentación de Lisa cubre dos grandes bloques: una, el marco regulatorio en cada uno de los países, y la otra son las reformas recientes que se han instrumentado, como es natural en la evolución de estos modelos de operación petrolera. En el caso de México, también le comentaba a Lisa que no aparece una descripción más clara de nuestra reforma constitucional, la reforma energética, de la que nos sentimos muy orgullosos. Creo que
muchos que hemos estado siguiendo en la pista de este sector, ni siquiera teníamos la expectativa de que se pudiera llegar a una reforma tan profunda como lo que se logró, y efectivamente ha sido, yo creo que muy exitosa, quizá en buena medida porque llegamos hasta el final ya teniendo la experiencia de todos los países que han liberado su sector, y nosotros hemos aprendido de la experiencia tanto de la exitosa como de las que han fracasado. Lo que más me impresionó cuando leí ayer la presentación es que cuando hablas de México, haces una descripción muy franca de nuestro problema fundamental, que es esta excesiva dependencia del Estado mexicano respecto del ingreso petrolero. Dice Lisa en una de las láminas que el control del Estado sobre petróleos mexicanos le ha permitido extraer recursos por encima de los excedentes que se generan, y eso es totalmente cierto. En otro párrafo dice que Pemex se ha visto obligado a endeudarse para financiar su propia inversión y además para seguir contribuyendo por encima de sus posibilidades, o sea, se endeuda para pagar impuestos, por lo menos hasta ahora ha sido el caso. Y de veras que me pareció que es una explicación muy franca y muy realista de lo que nos ha pasado. La conclusión, creo yo, que hay que sacar de aquí, y esta es ya mi propia opinión, es que se requiere un rescate financiero de Pemex, y eso nos está afectando en la transición, porque tenemos un marco regulatorio ideal en donde se ha abierto a la inversión privada toda la cadena de valor del sector petrolero, y sin embargo Pemex no tiene presupuesto para seguir operando como lo hacía tradicionalmente, ni siquiera en los últimos años, ¿verdad? Simplemente para complementar la información, Pemex tiene un capital negativo en este momento de $60,000 millones, tiene un pasivo laboral de cerca de $70,000 millones, no fondeado, eso es una obligación de pago que se va financiando cada año, ¿verdad? Tiene una deuda financiera que ya superó los $100,000 millones, no llegamos a la de Petrobras, pero hay que recordar que Petrobras también hizo una emisión de acciones en el mercado y solamente en esa emisión captó $70,000 millones de capital adicional, ¿verdad? Entonces, eso ha afectado mucho en la capacidad de operación de Pemex. En el 2014, nada más para dar este dato, ejerció un presupuesto de $20,000 millones, presupuesto de inversión, y para 2017 está ejerciendo uno de 5.7 millones de dólares solamente. El presupuesto autorizado para el año que entra tiene una reducción adicional de un 5% sobre este nivel ya muy bajo. Y esta caída, lo importante de entender es que esta caída no solamente se debe a la caída en los precios del crudo y al menor valor del petróleo, sino a que el gobierno mexicano enfrenta un déficit fiscal que lo obliga a reducir el gasto de inversión en Pemex. Ahora que se hizo la reforma petrolera, precisamente ya se puede hacer toda esta inversión por parte del sector privado, entonces no es necesario arriesgar y asignar recursos fiscales a estos efectos. Sin embargo, creo que hay un elemento distintivo de la industria petrolera en México que no se menciona en comparación con otros países, y es que estamos integrados de manera creciente con la industria petrolera americana, con Estados Unidos. Importamos gas, simplemente para dar la última cifra, que se ha multiplicado, el gas que se importa por ducto, se ha multiplicado por cuatro veces más de lo que importábamos en 2010. Eso crea una dependencia también muy fuerte. Tenemos un déficit comercial con Estados Unidos solamente de cerca de $12,000 millones el año pasado. Este año va a ser todavía mayor, porque las exportaciones de crudo no alcanzan a pagar ni siquiera la mitad
de lo que valen las importaciones de gas y de petrolíferos que tenemos que seguir haciendo. En fin, simplemente para no tomar mucho tiempo quisiera comentar las reacciones que yo tuve cuando leí la presentación ayer. Me provocaron lo que yo creo que pudiéramos llamar lecciones aprendidas de la experiencia de nuestros hermanos países latinoamericanos. La primera es que aplazar las rondas de licitación tienen un alto costo, y eso se ha probado ya en el caso de Brasil, lo mencionaba Lisa de manera muy clara, porque se pierden las inversiones, simplemente se dejan ir hacia otros países y las perdemos de manera permanente para México. La otra conclusión muy clara es que las reformas regulatorias tienen un alto impacto en la competitividad. O sea, no solamente se trata de ofrecer bloques exploratorios o de ofrecer asociaciones con empresas petroleras. Hay un efecto muy grande en términos del impacto sobre la demanda. El hecho de que Brasil haya anunciado 10 rondas para este año y los próximos 2 años nos implica una competencia muy fuerte, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta para reaccionar. Las reformas que nos comentaba Lisa, que se han hecho en Argentina, aunque algunas no son específicamente del sector petrolero, sino las reformas económicas generales para promover la inversión, también le dan un gran atractivo. Y eso me lleva a ya son mis 2 últimos comentarios, de áreas en donde México no ha participado. Uno es el presal. El presal brasileño, ya nos decía Lisa, es altamente atractivo, ha generado un apetito importante de las empresas petroleras internacionales, y nosotros apenas estamos empezando a explorar en esa actividad. Pemex, nos enteramos ahora por CNH, tiene permiso para perforar un pozo en el mismo campo de Acal, pero buscando petróleo en profundidades mucho mayores que los pozos que hoy existen. Y la gran diferencia es que en Brasil son 2.000 metros de tirante de agua, y aquí en Acal son 52 metros los que hay que superar, ¿verdad? Entonces va a ser mucho más fácil. Y luego me gustaría mencionar también que desgraciadamente el bloque 30, que se había incluido en la licitación 2.4, esta que se va a efectuar en enero, era precisamente una estructura presal que se ha identificado por estudios de sísmica que hicieron empresas privadas, y por eso se había incluido como una posibilidad de hubiera inversión privada para explorar un presal en aguas profundas, en este caso con el bloque 30, y desgraciadamente se retiró de la lista de bloques a ofrecer por un tema ambiental. En Yucatán consideraron que estaba demasiado cerca, alrededor de 100 kilómetros del arrecife alacranes, y que eso provocó que se sacara de la lista. Y el otro ejemplo importante es el de no convencionales. En Argentina han logrado, como también lo mencionas ahí, compromisos de inversión muy importantes en Vaca Muerta y en otras localizaciones de no convencionales. Y en México, estando pegados ahí con el Ford y muy cerca de Permian, precisamente por esta integración que tenemos con la industria de Estados Unidos, todavía no nos hemos lanzado a buscar inversiones adicionales en estos campos no convencionales. Yo creo que como industria tenemos que nominar bloques que permitan también llegar a cubrir este tipo de oportunidades. Así que, bueno, pues esa es mi reacción. Muchísimas gracias, Ernesto. Pues, si me permiten, creo que sería bueno abrir a preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta.
gusta el ignorancia. ¿Qué es el profit oil? Quisieras hablar un poco cómo funciona. Pues básicamente es después de recuperar los costos, es la parte de la producción que se queda con el Estado. Entonces son contratos de producción compartida, que quiere decir que el Estado, en vez de quedarse con dinero, con regalías o con impuestos, se queda con la misma producción, una parte, y la compañía se queda con otra parte. Entonces es la parte que va al Estado, de la misma producción. El government take incluye todo, es global, es regalías, impuestos y producción. Por otro lado, de las cosas que han desalentado las inversiones, por ejemplo en Brasil, con el contenido local, yo me temo que en México parte que va a desalentar las inversiones es toda la tramitología y la normatividad excesiva que se oye de todos los participantes que tienen que llenar. Sobre esta parte de normatividades y de documentación, etcétera, etcétera, y tiempos que lleva, ¿qué nos podrías tú decir comparado México con otros países? Porque coincidiendo 100% con Ernesto Marcos, ¿no?, en la dependencia del gobierno, petróleos mexicanos en el caso de México, sobre el endeudamiento, haber sido el vehículo garante del pasivo por muchos años, ¿no?, y en otras ocasiones haber afortunadamente logrado, gracias al petróleo, salvarnos de algunas crisis, cosa que no se puede repetir. O sea, ya la deuda del petróleo ya no le permite más deuda. Pero en el sentido de la parte otra, o sea, nos concentramos normalmente cuando hablamos del sector energético, de exploración y producción, el resto del sector, o sea, toda la cadena de suministros. ¿Cómo verías tú, Rica, a México con respecto a los otros países de América Latina? ¿Y qué sugerencias o ideas podrías tú plantear para que tenga México una mejor competitividad por estas inversiones internacionales? Pues yo creo que en la pregunta de las excesivas normas y regulaciones, esto es un gran problema en Brasil. Y a pesar de la panorama muy positiva que estoy dando de Brasil, todavía tiene barreras a la inversión, y creo que esto es uno de las principales. Y lo de las licencias ambientales es relacionado con eso, y creo que otros países tienen el mismo problema. Colombia también se queja en el sector eléctrico, también hay muchas regulaciones y es muy difícil empezar un proyecto de generación, por ejemplo, y Colombia tiene un problema de ellos dan un contrato a una compañía y hay protestas por razones ambientales y luego lo quitan. Entonces todo el mundo está de acuerdo de que tiene por lo menos que haber claridad, o decides desde antes si vas a dar un área o no. Entonces yo creo que este problema existe en toda la región. Y creo que en términos de lo de la cadena local, yo creo que México no tiene los requisitos tan altos como estaban en Brasil. Creo que es mucho más razonable. Entonces creo que todos los países quieren fomentar la industria local, y está bien, pero por otro, y esto es viendo del lado de demanda, pero también tiene que ver del lado de oferta, y si las industrias están capaces para llegar a estas metas. Entonces yo creo que México tiene como un equilibrio mucho mejor de lo que tenía Brasil. Gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta. Si no, sí, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación. Soy Eduardo Cruz Castro del Comité Energético de Canacintra. Una curiosidad, vi la presentación, se enfocó fundamentalmente en el petróleo,
Y no vi nada de gas. Y Bolivia pues es uno de los principales productores del gas natural. Nadie se pelea con Brasil, pero hay que tenerlo presente. Y por otra parte, nosotros en la Cámara estamos tratando de ver un poco más allá de la cadena productiva del petróleo y del hidrocarburo, ver la forma de que se haya más proceso, como lo tuvimos en Pemex hace unos 10, 15 años, 20 años, que teníamos ya toda una cadena productiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos una rama del plástico y pues ya el 60-70% de los plásticos importa y el plástico lo tenemos en los coches, en las naves, etc. No sé si un poquito más adelante. El foro es para promover la inversión, así lo entiendo yo, y entonces ver un poquito más allá, como dijo el licenciado Ernesto Marcos, pues ahora que viene el cambio del régimen presidencial, hacer una propuesta de industrialización, no nada más mandar el crudo, porque tampoco las refinerías de Estados Unidos tendrían la capacidad para procesar todo el crudo que se saque en México. Entonces, exportar petróleo crudo, pues sería mejor exportar ya un producto más adelante de la cadena. Gracias. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario sobre este tema particular. En Bolivia no incluimos porque estábamos mostrando la caída del crudo. Entonces, no. Y quería mencionar que estos gráficos vienen de un paper de Ramón Espinaza del BID, trabajamos mucho con él, entonces le quería dar el crédito para estos números. Pero, y en términos de la cadena, yo creo que no es tan el argumento de que siempre es mejor construir una refinería porque es valor agregado, pues no está tan claro, porque el sector de refinación es donde hay menos lucros, es mucho más lucrativo en general, el área de exploración y producción, construir una refinería es carísima, hay posibilidad de corrupción. Entonces creo que realmente depende del caso y puede ser que para México tiene más sentido exportar crudo y importar productos refinados, realmente depende del caso. Esta es mi opinión. Yo, estando totalmente de acuerdo con esta posición de Elisa, yo sí quería decir que el problema de la industria del plástico, concretamente en México, ya es muy grave, por un problema de falta de materia prima. Estamos precisamente estudiando este tema a través de ANIC y de otros organismos, Canacintra obviamente, por la falta de etano, simplemente la caída en la producción de petróleo y de gas ha generado una menor disponibilidad de etano, y toda nuestra industria química en el país que desarrollamos durante 50 años se basó en derivados del etano. Fíjense, nada más para darles una cifra, la industria química llegó a representar el 8% del PIB allá en los 80s. Hoy representa menos del 2%, porque todo se tiene que importar, ¿verdad? Estamos importando por falta de materia prima. Es una situación realmente muy grave, y ahora lo que se está planteando es que pues, Pemex ni siquiera está operando sus propias plantas de procesamiento porque ya no tiene la materia prima, entonces tenemos que importar etano, pero importar etano no es nada fácil, ¿verdad? Mayor explosivo. Y además hay que, criogénico y tal. Pero, o sea, esa es un poco la preocupación. Si faltan combustibles, pues eso no importa, el mercado libre los importa de donde sea mejor. Pero si no tienes la cadena productiva integrada, ahí sí hay un problema de déficit de industria. Creo que este va a ser uno de los temas de reflexión muy interesantes que vamos a tener. Tanto la parte de comunidad nacional, la parte de capacidad de transformación, como también la parte de petroquímicos. Creo que traemos rezagos importantes en algunas áreas, que una de las conclusiones que trae el documento de Comexi, que son el reflejo más bien de que el modelo anterior ya no estaba dando el ancho y que no estaba en armonía con el resto de la economía, con las señales de mercado en la economía abierta. Ahora que tenemos un modelo energético que está más amoldado a la realidad económica del país, pues creo que va a ser muy interesante. Es cierto que los petroquímicos antes eran un porcentaje mucho más alto del PIB, pero México no era un país industrializado.
y hoy es un país altamente industrializado con una alta demanda manufacturera. Y bueno, pues desafortunadamente no teníamos las reformas en los 90s, en los 2000s que nos hubieran permitido mantenernos al paso. El embajador Rosenthal tenía una pregunta. Hablaré bueno, a ver si no. Gracias. Uno de los objetivos de la reforma energética que subyace en casi toda la reforma constitucional y los motivos por los cuales se dio la reforma era darle a Pemex la posibilidad de, uno, ser más fuerte como empresa, y dos, poder competir con los nuevos actores nacionales y extranjeros que llegaran al sector. A mí me parece, y es comentario pero también es una pregunta, que Pemex ha hecho todo lo posible para no hacer eso, para no fortalecerse y para no tener un piso más o menos parejo con los nuevos actores. En parte ha dilatado muchísimo el absorber la cultura, la nueva cultura de la reforma energética. En parte los cambios constantes en la directiva de Pemex, ya tenemos otro más para terminar este sexenio, y en parte porque francamente no hay recursos suficientes para darle, como ha dicho Ernesto. Entonces mi pregunta viene a lo siguiente: ¿qué es lo que creen ustedes, los tres, Lisa, Ernesto, qué es lo que creen ustedes que se requeriría hacer a partir de hoy para darle a la empresa de participación estatal productiva, supuestamente, la posibilidad de hacer lo que han hecho otras empresas estatales en otras partes de la región y en otras partes del mundo, que es poder competir abiertamente con quienes vienen, tanto inversionistas nacionales como extranjeros? Bueno, no, déjame empezar con una historia. Cuando hizo Petrobras la colocación esta en bolsa, que los impresionó muchísimo, $70,000 millones colocaron porque tienen estas reservas que se estaban ofreciendo al mercado. Mucha gente empezó a pensar que México debería hacer lo mismo, que podríamos liberar a Pemex, que no fuera una agencia del Estado, sino poder emitir acciones. Y ahora que se hizo la reforma, pues mucha gente decía, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Hay que darle autonomía. No puede ser que el mismo secretario de Energía sea el presidente del Consejo. Usted es el regulador contra una empresa del Estado que tiene que operar de manera competitiva, en fin. Esa gran dependencia todavía de los ingresos fiscales. Se supone que ya nos despetrolizamos, ¿verdad? Pero sigue creciendo la aportación que Pemex tiene que hacer al fisco. Desgraciadamente, como mencionábamos, si tiene $60,000 millones de capital negativo, nos va a pasar como aquel que se encontró un portafolio de pagarés y le preguntaron, ¿y qué estás haciendo? Pues ahí lo voy pagando como voy pudiendo, ¿verdad? Si te ofrecen acciones que valen menos $60,000 millones, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Yo por eso dije un rescate financiero. O sea, alguien tiene que asumir la deuda de $68,000 millones de pasivo laboral, ¿verdad? Que no se puede dejar a que siga creciendo, ¿verdad? Se requiere una reestructura. A ver, aquí expertos en reestructura, para decirlo muy directamente, cuando uno ve el balance, dices, bueno, pues hay que vender activos. No hay opción, ¿verdad? No hay alternativa.
Y hay ejemplos tan sencillos como la infraestructura para transportar y distribuir combustibles. Esta era una obligación del monopolio, eso tiene un costo, siempre Pemex perdió dinero al tener toda esta distribución. Y como dice antes, ahora no quieren ni siquiera compartirlo, no quieren hacer las temporadas abiertas, se están resistiendo a eso, cuando deberían de haberla entregado. ¿Desde hace cuántos años creen ustedes que no se ha vendido un solo litro de gasolina producido en México, en Baja California? Sin embargo, quieren mantener las terminales y los ductos de Baja California para seguir importando. No tiene ningún sentido, ¿verdad? O sea, bueno, yo ya mejor no les sigo. Bueno, sí, comparo con otros estatales petroleros en Latinoamérica, pensando en los que les fue bien y los que les fue mal. Creo que el vínculo es la autonomía, porque realmente a PDVSA le fue muy bien en los 90 en términos de una compañía petrolera. En la parte política fue complicado y eso ayudó a volver al nacionalismo, pero fue una muy buena compañía y fue completamente autónoma. Decían que era como otro estado. Petrobras bajo Cardoso era muy autónomo. Luego con Lula se empezó a meter mucha política. Petrobras realmente no fue tan independiente bajo Lula. Por ejemplo, el gobierno les presionó para poner los precios de gasolina muy por debajo del precio internacional y perdieron mucho dinero. Entonces, creo que, y yo creo que desde que aprobaron la reforma, los analistas siempre decían Pemex es el weak link. Todos sabían que la reforma no atacó los problemas con Pemex. Entonces no es una sorpresa que todavía hay problemas con Pemex, pero sí creo que es la autonomía. Bueno, mi reflexión es que hay una dimensión, ¿no? Hay una dimensión país y creo que tenemos que pensarlas juntas. Creo que mucho se puede lograr en México y mucho se puede lograr en Pemex utilizando en todo lo que permiten las herramientas de la nueva reforma. Es probable que en algún momento se tengan que pensar en ajustes, como toda reforma siempre es perfectible, pero creo que en este momento hay mucho que lograr. Y creo que de esas se me ocurren varios elementos. Esta reforma nos da herramientas de disciplina a través de rondas de inversión año con año, de disciplina a través de planes quinquenales de inversión. Por primera vez, yo creo que en un efecto positivo de la reforma, Petróleos Mexicanos tiene un plan de negocios. Hay una serie de reportes que estamos viendo que están incidiendo de una manera importante en darnos disciplina, constancia de largo plazo. Otro, creo, que me parece que es el elemento más poderoso de la reforma energética, es la transparencia. Viene con pesos y contrapesos muy claros entre distintas agencias reguladoras. Es cierto que a veces nos preocupa que haya sobreregulación, pero eso nos está dando transparencia, nos está evitando que todas las decisiones se tomen desde una perspectiva, y creo que está ayudando mucho a evitar conflictos de interés y está permitiendo lograr cosas muy importantes a lo largo de todo, pero en el momento que la perdamos, creo que perdemos lo más importante de la reforma y lo que está verdaderamente trayendo muchas de estas inversiones. Evidentemente, una tercera dimensión es la competencia. El hecho de que ahora se tiene que competir está llevando a nuevas maneras de pensar. Creo que un ejemplo muy claro ha sido el bloque 7 de la ronda 1.1, que llevó a un descubrimiento significativo, no en aguas someras, en aguas menos someras de las que estamos acostumbrados a perforar. Y creo que eso es la demostración de que esta es una industria del conocimiento, que trae otras maneras de pensar, que la competencia no nada más es competir en dinero, es competir con conceptos, competir con otras experiencias, con otras maneras de ver las cosas, y llevó a descubrir valor en la geología mexicana
que estaba enfrente de nosotros y que no lo habíamos visto. Yo creo que esos elementos están llevando a reaccionar a Petróleos Mexicanos de manera distinta a lo que vamos a ver con los anuncios que acaba de hacer de cómo está reestructurando su negocio de combustibles, por ejemplo. Creo que hay un elemento de eficiencia en las herramientas y creo que estamos en un momento muy interesante. El día de ayer se publicó una nueva regulación de perforación y esto fue después de que la CNH saca una regulación de perforación que todo el mundo le dice, les quedó muy pesada, la propia CNH corrigió y mañana tenemos que se abre totalmente a las señales de precios, se acaban los subsidios y las gasolinas. Creo que es una cosa muy interesante en términos de la transformación. Yo dejaría un último punto que me parece esencial, tanto para México como para Pemex y para todos nosotros, es estudiar al mundo. Estudiar al mundo es una parte esencial. Durante mucho tiempo todo el mundo nos dijo, nadie puede hacer no convencionales más que Estados Unidos porque tiene que ver con su régimen de posesión de la tierra. Argentina demostró que no es cierto. Creo que hay algo que aprender ahí. Brasil ha logrado transformar verdaderamente quiénes son. Y creo que mucho estamos aprendiendo aquí en México. Creo que un tema que, por ejemplo, a la hora de que hablamos de México es muy bueno voltear al sur, y siempre es importante voltear al sur, pero siendo también parte de Norteamérica, la otra parte de la ecuación es ser este país que es el gozne entre el norte y el sur, y ese elemento es muy importante. Y creo que el día que también nos demos cuenta de que mirando al este y al oeste hay mercados importantes y transformaciones importantes y competidores importantes, yo creo que mucho se puede lograr. Entonces, mi respuesta me quedo que creo que la mejor solución es seguir profundizando sobre dónde vamos y seguir aprendiendo, porque creo que estamos en un proceso muy interesante. No sé si... Sí, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Blanco, vengo del Periódico Financiero. Y el día de ayer, cuando estaba en este marco de los cambios de la dirección de Pemex, el directivo planteaba modernizar las refinerías, en específico 9, para atacar esta curva en la producción que tiene Pemex en el momento. Esperaban también poder llegar a producir más barriles el próximo año de los que se van a producir ¿Qué enfoques debería tomar Pemex para realmente atacar esta curva en la producción que ha tenido en tiempo atrás? Bueno, yo creo que eso es realmente mucho más una pregunta para Pemex, pero no sé si alguno de ustedes quiera Yo comentar la palabra, asociaciones. Eso es lo que la reforma petrolera le permite a Pemex. Y desgraciadamente no se han aprovechado en toda su capacidad. Las asociaciones en exploración y producción se logran a través de farm outs y de contratos de asociación con otros, pero ahí se requiere hacer la migración del régimen fiscal, y eso es lo que he retrasado. Y en refinación pues, se pueden hacer asociaciones como las que se han intentado, pero que no han llegado a consolidarse, ¿verdad? Incluso yo diría una asociación para la operación y el manejo de una refinería completa, no solamente para los insumos que pudieran tercerizarse, ¿verdad? Pero eso fue lo que el señor presidente le pidió al nuevo director de Pemex. Hay que aprovechar las oportunidades que hoy permite la reforma energética en el campo de las asociaciones. Más que agregar, pero creo que lo principal es acceder al capital privado a través de asociaciones y en algunos casos tecnología. Entonces, tener más capital para más inversión y también para compartir el riesgo, especialmente en aguas profundas, y acceso a tecnología también, principalmente en aguas profundas. Pues estamos básicamente sobre el tiempo. Yo quisiera pedirles, me acompañen en un aplauso para Lisa.